Bienvenidos a todos y abre tu Biblia ahí en el libro de Levítico. Ya estamos por terminar este libro. Hoy es nuestro penúltimo día por acá por el libro, no por acá bueno, quién sabe, O sea, uno nunca sabe si va a ser el penúltimo día aquí en la tierra. Pero vamos a Levítico 24. Vamos a estudiar esta noche dos capítulos, capítulo 24 y 25. Decíamos de que este libro era importante y es importante porque es como el instructivo que Dios dejó a la nación de Israel para la manera en que ellos debían de acercarse y la manera en que los sacerdotes iban a desenvolverse dentro de este tabernáculo que Dios había mandado a construir, donde la presencia de Dios iba a vivir en medio de la nación de Israel. Y todas las ofrendas y todos los sacrificios y todo el procedimiento que los sacerdotes iban a tener que llevar, todo como un protocolo, pero con una manera de realmente ves el carácter de Dios en todo el libro, porque si hay un tema que resalta, y lo hemos dicho varias veces, es el tema de santidad, es la santidad de Dios. Y cómo ellos, como Israel, habían sido llamados y estaban siendo llamados por Dios a vivir una vida diferente a la cual cualquier otra nación podía vivir. Ellos habían sido llamados a ser diferentes porque este Dios es único. Por lo tanto, sus hijos, la nación que Él escogió para revelarse, debía de ser igual. Y hemos estado viendo muchas cosas que quizás es primera vez que leíamos. Pero vamos a continuar aquí en el capítulo 24 y vamos a ver específicamente en el 24 que hay tres cosas que aquí el capítulo 24 dice que son sagradas o que son importantes. Primero habla de un aceite que es santo, después habla de un pan que es santo y después habla de un nombre que es santo. Así que vamos a leer Levítico 24, del 1 al 4, vamos a ir avanzando así poco a poco. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, la dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Entonces aquí lo primero que vemos es este aceite santo que es para la lámpara, y para esta lámpara que vimos en el libro de Éxodo, que es esta lámpara de 7 candeleros, de 7 brazos, que es conocido como la menora o la menorá, algunos le dicen así, y es un símbolo de Israel. Y esto estaba dentro del lugar santo, no del lugar santísimo, pero dentro del lugar santo, y era algo importante. Eso ya Dios había dado las especificaciones de cómo debía de construirse, de qué debía estar hecho y cómo iba a funcionar. Pero aquí es interesante porque este gran candelero era la única fuente de luz dentro del lugar santo, era lo único que iba a proveer de luz dentro de ese lugar. Los sacerdotes iban a hacer su servicio, a hacer todo lo que ellos habían sido llamados a hacer, y lo único que les iba a proveer de luz era esta lámpara. Pero interesantemente aquí dice que el aceite iba a ser provisto por el pueblo de Israel. Ellos iban a traer este aceite, y ahí ves algo importante, que ves como la conjunción y la colaboración entre, por un lado, el pueblo y los sacerdotes. El pueblo trayendo el aceite, dice que es de aceite puro de olivas machacadas. Ese era el aceite que se iba a utilizar, y los sacerdotes iban a hacer su trabajo de ponerlo y hacer que esto funcionara. Pero es importante realmente cómo Dios utiliza y tiene a cada persona en un lugar, y cómo todos ellos podían participar y estaban involucrados en esto que estaba ocurriendo ahí en el templo, ¿no? El pueblo y los sacerdotes. Ahora, el candelabro representa la luz de Cristo, o sea, Jesús es la luz del mundo. Y decíamos cuando estudiamos Éxodo y cuando vimos estas cosas, de que realmente muchas de ellas son una sombra o un símbolo o un tipo de
de una característica o de un atributo de Jesús. Y aquí habla de eso. Ahora, Efesios no es necesario que vayan ahí. Efesios 4, 15 al 16 dice lo siguiente: sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahí, ¿por qué leo esto? Porque en el Nuevo Testamento ves de que Dios nos ha puesto en un lugar específico a cada uno de nosotros. Y Dios te ha dado algo, te ha dado un don para que tú lo puedas desarrollar y para que tú lo puedas poner a disposición del cuerpo de Cristo, y todos coordinados, todos juntos, bien coordinados entre nosotros, vamos creciendo. Y es lo mismo que estaba ocurriendo ahí en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo trae este aceite para este candelero y cómo los sacerdotes hacen su función y cómo cada quien tiene un lugar importante. Pero decíamos que Jesús es la luz del mundo. Y es interesante porque dice que este aceite era de aceite puro de olivas machacadas. De ahí sacaban el aceite. De hecho, vas a Israel, hay muchos lugares donde están los olivos, hay muchas prensas ahí, porque ahí sacan el aceite. De hecho, el nombre Getsemaní, donde Jesús oró antes de ir a la cruz, significa eso, prensa de olivos. Y es interesante porque mientras leía esto, de que esta luz que brilla está ardiendo por este aceite machacado de olivas, pensaba en el hecho en cómo lo que Cristo hizo, pues alumbra, y ha alumbrado por la eternidad realmente, y va a seguir alumbrando por la eternidad, lo que Jesús hizo. Cómo Él en ese lugar, realmente en el huerto, Él sintió todo el peso de lo que venía y enfrentó ese momento. Realmente Jesús, si hay un momento donde realmente él enfrentó un momento de debilidad, fue cuando Él estuvo orando ahí en la prensa de olivos, en el jardín de Getsemaní. Y cómo a partir de lo que Cristo, cómo se preparó ahí y enfrenta la cruz, finalmente la luz de Jesús brilla y la cruz de Jesús brilla por la eternidad, por todos los tiempos. Pero también el aceite, decíamos, de que es un símbolo del Espíritu Santo. Y Jesús, ¿cuándo comenzó su ministerio? Jesús comenzó su ministerio cuando el Espíritu Santo vino sobre Él. Y Jesús no hizo nada realmente sin el poder y la capacidad que el Espíritu Santo le dio a Él. Muchas veces decimos y pensamos, que Jesús hizo lo que hizo, todo lo que hizo porque realmente Él era Dios y por eso lo hizo. Pero realmente ves que Jesús operó en el poder y en la capacidad que le dio el Espíritu Santo para orar, para mostrarnos y darnos un ejemplo a seguir de cuál es la vida que nosotros debíamos de seguir como discípulos, una vida capacitada y recibiendo el poder del Espíritu Santo. Finalmente nuestra luz también va a brillar si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a ser realmente reflejos de Jesucristo. El Espíritu Santo dice Hechos 1:8 que va a venir ¿para qué? Para que seamos testigos de Jesús, testigos de Cristo. Entonces la luz va a brillar de Jesús muy clara cuando el Espíritu Santo está moviéndose y actuando en nuestra vida de una manera bastante intensa. Versos 5 al 9 de Levítico 24, y dice así: ahora viene el pan santo, el pan de la proposición. Dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Aquí ves este pan de la propiciación, o este pan santo, que eran 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Y finalmente estaban puestas delante de esta mesa que estaba ahí dentro del lugar santo. Y siempre una mesa, ¿qué se hace en una mesa? Se come en una mesa, y el comer siempre es, ¿qué significa? Lo hemos dicho muchas veces, es comunión, es amistad, es compañerismo. Y eso era lo que estos panes representaban. Representaban a las 12 tribus que estaban en una mesa, que representan y son un simbolismo del eterno compañerismo y amistad entre Dios y la nación de Israel, de las 12 tribus. Y estos panes de la proposición eran cambiados cada día de reposo.
Y al terminar ese día, ese pan no se botaba, sino que los sacerdotes lo comían. Y aparentemente, pues el pan se mantenía de una manera sobrenatural, pues fresco, no se echaba a perder. Acuérdate, están en el desierto, no hay refrigeración, no hay nada de eso. Pero se mantenía de alguna manera, Dios lo preservaba para que ellos lo pudieran comer y era comido por los sacerdotes. Ahora, muchas de estas cosas lo vimos ahorita con el grupo que fuimos a Israel, lo tienen todo listo. Saben cómo hacer estas cosas, tienen ya el candelero, lo tienen afuera, costó $2 millones hacer el candelero. El que tienen ahorita, el que van a ocupar en el tercer templo. $2 millones, lo hicieron tal cual como dice Éxodo y Levítico y lo construyeron las medidas exactamente de oro y todo. $2 millones le costó a Moisés en ese tiempo hacerlo, el equivalente ahorita. Y nos mostraban cómo se ponían los panes y todo. Y ellos nos decían eso, de que realmente el pan era mantenido de una manera que no se explican, de una manera fresca para que los sacerdotes pudiesen comerlo y no se enfermaran, ¿no? Ahora, verso 10 al 23. Dice, aquí vemos como que algo que aparentemente está como que es como un caso específico que al parecer como que rompiera toda la línea de idea, pero vamos a ver que es importante, fíjate. Dice, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Fíjate, el nombre en tu Biblia debe aparecer seguro con mayúscula. El nombre. Dice, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dimri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ves? Ahí está. Diente por diente, ojo por ojo. Vamos a ver qué significa eso. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Aquí vemos un caso, un incidente de alguien que es un hijo mezclado. Tiene mitad israelita, mitad gentil. Y vemos que lo que acaba de ocurrir en este momento, lo que estaba ocurriendo era que dice que él blasfemó el nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Dios. Los judíos hoy en día no usan, cuando ven aparece el nombre Yahweh en su idioma, no lo pronuncian, no lo leen. Traducen, incluso en las traducciones, y eso cuando estábamos allá nos pasaron una película que hablaba de Dios y cada vez que aparecía el nombre de Dios, también en los subtítulos le quitan las letras, porque es un nombre tan sagrado que ni siquiera se puede nombrar el nombre de Dios. Y aquí cuando habla de el nombre, está hablando del nombre de Dios, el nombre de Jehová. ¿Por qué es importante el nombre? Porque nosotros usamos nuestros nombres y básicamente nuestros nombres son como para identificarnos, para saber quiénes somos, ¿no? Pero en la cultura bíblica, en la cultura de estos tiempos, un nombre es la persona. Es no simplemente alguien para identificarlo, sino que el nombre es la persona, es como si fuese la persona misma. Y aquí lo que estamos viendo es que realmente este hombre usó el nombre de Dios y blasfemó y maldijo usando el nombre de Dios. Y básicamente lo que ocurrió es que realmente él está blasfemando o maldiciendo a Dios mismo.
Es quizás un poco diferente para que lo comprendamos, pero el nombre era realmente importantísimo porque era la persona. Era la persona, es como si la persona estuviese ahí. Entonces lo que este hombre hizo fue realmente maldecir al Señor. Maldecir al Señor. ¿Te acuerdas que decía que no usarás el nombre del Señor en vano? Y si te fijas, fíjate en el verso 2, es interesante porque dice, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Realmente hay un par de ocasiones, tú ves en el Pentateuco, cuando ves que Moisés realmente no sabe cómo proceder. Porque hay cosas que van ocurriendo que realmente no están explícitamente pues explicadas, ¿ves? Sí, la ley decía que no podían usar el nombre del Señor en vano. Pero en este caso es un hombre que es mitad judío, mitad israelita, mitad no israelita. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se aplica esta ley a alguien que es mixto o no? Y sabes que aquí vemos un principio muy importante para nosotros. No que apedreemos a la gente, no. Sino que cuando no sabes qué hacer, ¿qué vas a hacer? Tienes que orar. Tienes que orar. O sea, no tomar ninguna decisión si Dios no te ha hablado. Hoy en día tomamos decisiones sin consultar a Dios. A veces las decisiones que son rutinarias decimos, no, pues vamos en modo automático, piloto automático. Entonces aquí, acá. Pero realmente, ¿cuántas de esas decisiones a veces son propiamente nuestras decisiones y no realmente algo como que Dios nos está guiando a hacer eso? Pero sobre todo, hay un montón de situaciones y circunstancias en nuestra vida que la Biblia no te va a decir si es rojo o es verde. O sea, ¿cómo saber yo si me tengo que cambiar de ciudad? Si me tengo que ir a vivir a, no sé, a Mérida o a Chile, me tengo que ir a regresar. Tengo que buscar aquí, va a decir, Edgar, vete a vivir a Chile. No dice eso. Entonces no puedes tomar una decisión por un impulso, no puedes tomar una decisión así nada más, sino que hay que buscar realmente que Dios te hable claramente. Porque nos engañamos con mucha facilidad. Creemos que estamos sintiendo algo y porque sentimos algo, pues ahí nos lanzamos y las cosas salen mal, ¿ves? Cuando actuamos así. Pero aquí ves que ellos dijeron, vamos a poner una pausa, vamos a ver y vamos a buscar lo que Dios tiene que decir sobre esta situación en particular. Jesús hacía eso. Jesús tomaba sus decisiones basadas en el tiempo que él pasaba con su Padre. Entonces aquí vemos algo importante para nosotros. Ahora, ¿cuál fue la pena o el castigo? Fue la pena capital. Este hombre tiene que morir. ¿Por qué? Porque ahí está otra vez lo que decía hace un rato. El nombre de una persona es como si fuese la persona misma. Y cuando cualquier persona, y cuando el mundo, y cuando la sociedad, y cuando la cultura le pierde el respeto a Dios, ese es el freno. Y se quita el freno y todas las demás cosas vienen por delante. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y cuando no tenemos ese temor al Señor, cuando realmente no tememos, no honramos, no hay ese sentido de pequeñez y de grandeza de Él y de realmente entender que hay un Dios que crea todas las cosas, pues no hay nada que nos pueda detener, ¿ves? No hay nada. La idea y la verdad de que Dios es real es algo que debiese de realmente frenarnos de muchas cosas, ¿ves? Pero hoy en día el mundo se ríe de Dios, ¿ves? La cultura se ríe de Dios, las películas se ríen de Dios, usan el nombre de Dios para cualquier cosa. Y ves cómo realmente, pues ahí vamos, ¿no? Como el tren que va hacia el barranco. Así va la cultura. ¿Por qué? Porque realmente el problema es que no hay temor de Dios hoy en día. Y Dios dice, ¿sabes qué? Vamos a poner un alto. Prefiero poner un alto aquí que más adelante, que el precio sea mayor. ¿Ves? Porque cuando quitas ese freno, cuando ya no hay temor de Dios, pues el precio es más alto después. Es preferible que uno muera, que muchos mueran por tomar ese camino que los va a llevar a la destrucción. Ahora fíjate el verso 17, dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. La vida para Dios es sagrada. Nadie tiene el derecho de simplemente tomar una vida así por así. Y el castigo o la pena para el que ha asesinado intencionalmente, esa es la idea, porque ya hemos visto de otras maneras que había a veces
por accidente y todo eso ya lo vimos antes, pero alguien que toma la vida de una persona intencionalmente, él debe de pagar con su propia vida. También habla del verso 18 de la restitución. Si tú matas un animal, debes de restituirlo. Y aquí vemos otro principio importante de Dios, de que para Dios no es lo mismo un animal que un ser humano. Hoy vivimos en este mundo que nos quiere hacer creer de que el hombre es otro animal más y que el valor de una vida de un animal está al mismo nivel que el valor de una vida humana, y no es así. El hombre es el único ser creado que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso dice, si tomas un animal, pues lo repones, restitución. Pero si matas a alguien, debes de dar tu vida, porque eso es más sagrado y más importante para Dios que un simple animal. Ahora, del verso 19 al 20 vemos algo importante. El que causare lesión en su prójimo, según hizo así lo se ha hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Interesante, ojo por ojo. ¿Cuántas veces no escuchamos eso? No, es que ojo por ojo. Y a veces tenemos esta idea de que ojo por ojo es como que venganza. Y no es venganza. Aquí vemos dos cosas en esto de ojo por ojo, de lo que Dios dice acá. Primero vemos que hay justicia, debe de haber justicia. O sea, este castigo debe de tener un efecto, yo le puse de disuasión. Las leyes deben de disuadirnos a no hacer el mal. Debiésemos de temer hacer el mal por las leyes y por el castigo que eso puede implicar, porque Dios quiere ponerlo como para que nos detengamos y pensemos bien lo que vamos a hacer. Porque Dios está totalmente a favor de la justicia. Dios no es un Dios que tolera la impunidad. Aunque vemos un mundo donde a veces no se hace justicia, eso no quiere decir que Dios esté contento con eso. Pero aquí esto es un efecto disuasivo para que la gente piense realmente lo que va a hacer. Pero lo segundo que vemos es que es proporcional. Porque, o sea, es cosa de conocernos a nosotros. A ti te hacen algo, tú no vas a responder de la misma manera. Yo no voy a responder de la misma manera. Yo voy a responder el doble más fuerte. Tú me hiciste eso, sí, entonces yo te voy acá. Y ahí nos vamos, trepando. Y no tenemos la misma reacción, queremos ser más agresivos. Y lo que hace esta ley es poner una restricción a que no puede ser más severo de lo que ocurrió. No puede decir yo voy a hacer justicia, yo me voy a vengar, porque la venganza es más fuerte la reacción que simplemente hacer justicia. Entonces lo que realmente Dios está haciendo acá es vamos a poner esto para que la gente, porque nos conoce, Dios nos conoce, sabe que nuestra tendencia es a ser más duros como respuesta a lo que se nos ha hecho a nosotros. Entonces Dios no va a permitir una reacción impulsiva para castigar a alguien que hizo algo y yo le voy a castigar con el doble. Me quitó una cosa, le voy a quitar dos. Dios no está en ese juego de quitar más porque me quitaron uno. Realmente Él es un Dios justo. Y aquí habla de que tenemos que respetar la autoridad. Y tú dices, eso es del Antiguo Testamento. Romanos 13, ¿has leído Romanos 13? Dice que como cristianos tenemos que temerle a la autoridad que usa una espada. Que la autoridad usa una espada para darle temor al que hace lo malo. Está hablando de un arma. ¿Ves? Ellos usaban la espada y si era necesario, pues la espada no es para hacer cariños. Dice que nosotros, que el cristiano, el deber cristiano es honrar a las autoridades, y el que hace lo malo debe de tenerle miedo a la autoridad, porque la autoridad ha sido puesta por Dios para castigar al que hace lo malo. Entonces la justicia no es justicia y bueno, eso no es nuestra responsabilidad juzgar eso Dios lo juzga. Pero dice que la autoridad tiene una espada para darle miedo al que hace lo malo. Dios está totalmente a favor de castigar al culpable. Porque esas son las leyes que van a mantener y mantienen el mundo en orden, si no sería un caos. Si ya con leyes es un caos, imagínate sin leyes. Entonces Dios es un Dios justo. Debemos de honrar y temer a la autoridad. Capítulo 25. Vamos a leer del verso 1 al 7. Dice, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto.
Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las aves de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Hasta el verso 7. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Verso 7 dice, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y aquí el Señor empieza a hablar de este reposo. Y habla de diferentes cosas de reposo. Primero aquí habla de el reposo de la tierra, de este año sabático. ¿Han oído hablar me voy a tomar un año sabático? La idea de sabático es eso, es reposo. Y aquí lo que Dios dice es que yo quiero que la tierra repose. ¿Qué quiere decir? Que por 6 años ellos tenían el permiso de trabajar, pero así como Dios hizo las cosas y toda la creación en 6 días y un día descansó, y Dios le dijo, ustedes van a trabajar 6 días y un día van a reposar, así la tierra la van a trabajar 6 años y el año número 7 la tierra va y debe de reposar, debe de descansar totalmente, completamente. Todo un año donde no se va a trabajar la tierra. Y ahí te habla de eso. Ves también otro principio, ves el carácter de Dios. Que el carácter de Dios es que seamos buenos administradores del lugar donde vivimos. No es que Dios sea de Greenpeace ni nada de eso. ¿Ok? Hoy se ha llevado este concepto ecológico de casi como que adorar la tierra. Es como casi una religión. ¿Ves? La madre tierra, no, la tierra no es nuestra madre. Dios nos creó. Pero aquí habla Dios de que la tierra debe de descansar y necesitamos darle reposo, debemos de ser buenos administradores de eso. ¿Y qué va a ocurrir en ese periodo? No solamente va a descansar la tierra, también va a descansar el dueño. No significa que ese año no va a trabajar nada, hay otras cosas que puede hacer. Es como a veces, no sé, si no trabajas, no significa que no tengas responsabilidades en tu casa, por ejemplo. A veces cuando estás de vacaciones dicen, oye, ¿por qué no mejor no me ayudas ahora, aprovechando que no estás haciendo nada, me ayudas con esto otro? O sea, siempre hay cosas que hacer, ¿ves? Siempre hay cosas que hacer. Entonces aquí básicamente es la tierra va a descansar, el dueño puede descansar, los animales pueden descansar y el fruto que se va a recoger va a ser para todos. Imagínate, el fruto que se dé espontáneamente, cualquiera lo puede agarrar. El dueño no puede decir, no, ese es mi árbol. No. Ese séptimo año, cualquiera puede agarrar de ese fruto. El que no tiene nada, el pobre, cualquiera puede agarrar para comer de ese fruto. Nadie puede decir, eso es mío. Esa palabra ese año no existe. ¿Qué es lo que Dios está recordando aquí? Fíjate el verso 23, bajemos tantito rápido al verso 23. Dice, verso 23... La tierra no se venderá perpetuidad porque la tierra mía es. Dios está diciéndole a ellos de que ustedes van a hacer esto porque la tierra no les pertenece a ustedes. La tierra es mía. A veces tenemos esta mentalidad, todo lo que tengo es mío. No, todo lo que tú tienes es de Dios. Todo lo que yo tengo le pertenece a Él. ¿Por qué nos agüitamos tanto cuando perdemos las cosas? Porque estamos engañados pensando que somos dueños. Cuando tú eres dueño de algo, cuando pierdes eso, se te acaba la vida. Pero cuando tú te ves como un administrador, dices, bueno, lo perdí, pero más adelante puedo obtener otra cosa. Y vas manejando y vas tomando decisiones más sabias. Pero cuando eres dueño, te aferras a algo y no lo dejas, no lo sueltas. Y te amargas cuando lo pierdes. Aquí Dios le dice, ustedes van a hacer esto porque la tierra no es de ustedes, mi hijo. La tierra es mía, dice el Señor. Es mía y yo voy a decirles lo que tienen que hacer. Fíjate el verso 20 al 21, porque tú dices, bueno, no van a trabajar un año, ¿de qué van a vivir? A ver, ¿quién va a financiar estas vacaciones? Fíjate el verso 20 al 21. Porque Dios nos conoce, o sea, sabe cómo somos. Dios te dice algo, oye, y siempre pensamos lo peor. ¿Y cómo le vamos a hacer aquí? ¿Y qué va a pasar acá? ¿Y cómo le voy a hacer para pagar esto? Mira, verso 20. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? No nos conoce Dios, ¿verdad? Siempre con la comida.
He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. O sea, ustedes ni se preocupen. La bendición no va a llegar en el año 5 ni en el 4. Va a llegar en el 6, al punto de que se termine. Pero va a durar 3 años más. ¿Ves? Entonces, ¿quién financia estas vacaciones? Dios las financia. Dios quiere que descansen. Dios quiere que vean otras cosas que simplemente trabajar. ¿Y sabes qué? Lo triste de Israel, que Israel no cumplió esto. No lo cumplió. Por 500 años no cumplieron el año sabático. 500 años donde dijeron, pues no pasa nada. Sigue dando la tierra, sigue dando esto. Vamos a seguirle, total, produce y produce. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué trabajamos más de la cuenta y no descansamos? ¿Por qué? Yo creo que hay 2 razones. Uno es codicia. Porque hay codicia en nuestro corazón. Queremos más dinero, queremos más de todo. Entonces, está bien la chamba, está saliendo todo bien, entonces tengo que aprovechar la oportunidad porque no sé qué va a pasar más adelante, ¿ves? Entonces, dale, trabaja. Y sabes que Dios necesita o no necesita, Dios quiere y ve que tú necesitas. Yo necesito descansar. Necesito tiempo para mí, necesito tiempo para mi familia, necesito tiempo para otras cosas. El trabajo no lo es todo. Pero ahí vamos, como hay un buen trabajo y salió una buena temporada, trabaje. Codicia. La otra razón es inseguridad o miedo. Voy a trabajar porque no sé si más adelante va a haber trabajo. Entonces estamos ahí, dele, y sabemos que necesitamos descansar, sabemos que tenemos que pensar en otras cosas, que hay otras prioridades. Y ahí estamos en una de esas 2 categorías o las 2 juntas. ¿Qué pasó con Israel? No vayan ahí, yo se los voy a leer. Segunda de Crónicas 36, 20 al 21. Segunda de Crónicas 36, 20 al 21. Dice: y los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías el profeta, hasta que la tierra hubiere gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. ¿Sabes cuántos años de descanso le debían los israelitas a Dios? 490. Y ahí están los 70 años de cautividad en Babilonia de Israel. Dicen, no pasa nada, démosle. Y ahí se sigue juntando la factura. Y en algún momento llegó la factura. 70 años, por 490 años no descansados de la tierra. 70 años donde Israel fue cautivo en Babilonia. No fue la única razón, pero fue una de las razones donde ellos fueron cautivos. Y conocemos la historia de Israel, todos los profetas que hubieron ahí. ¿Ves? 490 años de no descanso de tierra. Finalmente llegó, Dios dijo, ¿sabes qué? La tierra la voy a hacer descansar. Y mientras los voy a llevar a ustedes allá, porque mientras estén aquí la tierra no va a descansar. Verso 8 al 13, volviendo a Levítico. ¿Hay suspiros por ahí, no? No. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Vamos a leer hasta el verso 13. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad de la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Aquí vemos otra cosa, el año del jubileo, que son el reposo al cumplirse los 50 años.
O sea, tú multiplicas una semana que equivale a 7 años, lo multiplicas por 7 años, te da 49 años. O sea, significa que cuando termina el año 49, comienza el año 50. Y ese año 50 comienza el año del jubileo. ¿Y qué es lo que es eso? Y comienza interesante, el día de la expiación. El día cuando se pagaban por los pecados de la nación. ¿Se acuerdan? El Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos. ¿Y cuál es el eslogan? Se pregona libertad. La idea es libertad para todos, libertad. ¿Y qué es lo que ocurría en esa fiesta o en este año? Se recuperaban todas las propiedades familiares. O sea, se restituían a los dueños originales todas las cosas. Si tú tenías una propiedad y la habías perdido o la habías vendido por necesidad o algo, en el año del jubileo esa propiedad volvía a ser tuya, se te devolvía. Las deudas eran pagadas, las tarjetas de crédito eran pagadas. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice al final en Lucas 4:18 que Él vino a predicar el año agradable del Señor? Jesús está hablando del jubileo. Jesús está diciendo, yo he venido a predicar el tiempo en que las deudas van a ser pagadas. Esto es el jubileo. Las deudas son pagadas. Interesante. Verso 14 al 17, aquí viene como la explicación de esto. Dice, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprarais de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Hasta el verso 17, cuando mayor fuera el número de los años aumentarás el precio, y cuando menor fuera el número disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Este es el plan de Dios antimonopolios. Esto es lo que a veces tú ves la ley de todos estos que absorben y compran y finalmente no hay nada que comprar porque ya todos tienen dueño. Este es el plan de Dios antimonopolios. Dios no está en el negocio de que unos tengan mucho y otros no tengan nada. De unos acaparen y otros estén totalmente desprovistos. Sino que realmente ves que Dios es un Dios justo. Y el propósito de Dios está en el verso 14 y en el verso 17. Fíjate, el verso 14 dice, no engañe ninguno a su hermano. ¿Por qué Dios hace esto? Porque no quiere que nadie engañe a su hermano. Verso 17 dice, no engañe ninguno a su prójimo. Y la idea de engañar es aprovecharse. Dios no quiere que nadie se aproveche de nadie. Y por eso Él ha establecido en su soberanía y en su sabiduría el año del jubileo, para que al final al año 50, todas las cosas vuelvan a su dueño original. Lo que perdiste, lo que vendiste por alguna necesidad, va a regresar a ti. ¿Por qué? Porque Él no quiere oprimir al necesitado, no quiere que realmente se aprovechen. La tierra que vendiste por alguna razón, no sé, ¿por qué podrías vender una tierra? Por algún imprevisto. Porque no tienes dinero, porque tienes que pagar una deuda, porque algún enfermo. Hoy en día la gente vende sus casas porque de repente tiene cáncer. ¿Y qué va a hacer? Tiene que vender todo lo que tiene para pagar lo que sea. Y son cosas que no se esperan. Bueno, si estuviéramos en esa cultura, en el año 50 te devolverían tu casa. Qué padre, ¿no? Que Dios piense en esas cosas. Los precios con los que tú vendías estaban determinados por el año del jubileo. Si por ejemplo tú vendías un terreno y lo vendías 3 años después del jubileo, o sea, ¿cuántos años faltaban para el siguiente? 47 años. Esa propiedad era más cara o la vendías más cara que el mismo terreno con las mismas cosas 3 años antes de que llegue el jubileo. ¿Por qué? Porque uno iba a tener 47 años para trabajarla y el otro solo ¿cuánto? Solo 3 años. Entonces realmente lo que te están vendiendo no es tanto quedarte con el pedazo de terreno, sino es el fruto o la productividad que le vas a sacar a eso. ¿Ves? Eso es lo que realmente está ocurriendo acá. Y eso determinaba los precios con los cuales se vendían. El verso 16, de hecho, creo que lo dice. A ver, fíjate, dice, cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio.
O sea, es más caro porque tienes más años para trabajarlo, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, ¿ves? Eso determina cuántas cosechas puedes sacarles en estos años. Eso es lo que va a determinar cuánto vale algo. Interesante. Versos 18 al 23. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. ¿Ves? O sea, ¿qué es lo que Dios tiene en mente? Que la gente pueda vivir con seguridad. O sea, no sigan sus propias sabidurías, sigan la sabiduría de Dios, sigan mi sabiduría. Eso es lo que está diciendo Dios. Dios quiere que ellos vivan seguros en su tierra, y por eso tiene todas estas leyes. Dice 19, y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijerais lo que leímos hace un rato, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo y comeréis el fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Ahora, ponte a pensar esto un poco, porque ahí está nuestra inseguridad, ahí sale a relucir. El año sabático son 6 años donde se trabajan y 1 año que no se hace nada. Ahora, en el año del jubileo se junta el año sabático y el año del jubileo. O sea, hay 2 años donde no se va a hacer nada. Es importante. Entonces tú dices, 2 años que no voy a trabajar. ¿Y cómo le hago? Donde 2 años no trabajo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Será que me vaya a alcanzar? ¿Será que Dios vaya a proveer? O sea, Dios me está dando vacaciones forzadas, pero me las va a pagar. La cosa es, ¿tengo la fe suficiente para confiar en que Él va a proveer o no? ¿Ves? Porque ellos podían pensar así, de hecho, seguro pensaban así, por eso sus cuestionamientos. Y Dios les dice, no solamente van a cubrir el primero, el segundo, yo les voy a dar hasta 3 años para que ustedes puedan descansar. ¿Te imaginas? O sea, aquí yo veo algo increíble. ¿Ves a Dios realmente? Dios no es un Dios trabajólico, ni que fomenta a los trabajólicos. Dios quiere que reposes. Dios quiere que descanses. Dios quiere que uses ese tiempo. El reposo era para tener comunión y tiempo con Dios. Para ver otras cosas, tiempo con tu familia. Y Él va a proveer. No digas, no pienses, es que si no hago esto no me va a alcanzar. ¿Cómo sabes tú si no te va a alcanzar? O sea, solo Dios sabe. Si estás trabajando, si eres una persona trabajadora, pero debes de saber que hay un límite y que debes de ser buen administrador de tu vida y de tu cuerpo. Porque si estás dele, en algún momento, 70 años, no sé, o sea, ya el cuerpo pasa a la factura, ¿ves? Ya no éramos como éramos antes, en la edad de oro entramos esa. Oro por mi espalda, oro por mi rodilla, oro por todo lo que me duele, porque ya no soy joven como era antes. Entonces aquí ves eso, el corazón de Dios para descansar, y ves la incredulidad humana, la duda humana. Pero por otro lado ves la afirmación de la provisión de Dios. No, yo les voy a proveer, ¿por qué tienen miedo? Lo que sea necesario. Y les voy a dar 1 año, ¿cómo dicen acá? Como extra, no sé cómo dicen acá. ¿Ah? No, es 1 año extra, cuando te dan algo que no esperabas. En Chile dicen una de yapa, o sea, una que no más no, pilón, ándale, esa es la palabra. 1 año de pilón. Así como que ahí, por si las dudas, ahí tienes 1 año cubierto para ti. 24 al 28. Por tanto, dice, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Hasta el 28 dice, y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón de quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que se vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo,
y al jubileo saldrá y devolverá a su posesión. Que vemos acá que el derecho a redención, aquí empieza ese concepto. A veces hablamos Jesús es nuestro redentor. Aquí está la idea de quién es un redentor, quién puede redimir, y la idea es rescatar, y es ese derecho a volver a agarrar lo que era tuyo, como volver a poseer lo que era tuyo. Esa es la idea del redentor. Entonces, por ejemplo, alguien vende una propiedad por pobreza, ¿cuáles son sus opciones? Que un pariente cercano a él, que tiene los recursos, pueda pagar la deuda y pueda devolverle la propiedad. Y ese pariente cercano es su redentor. Paga el precio y le devuelve la propiedad. La segunda opción es que el hombre pobre no tiene un redentor, no tiene un pariente cercano, tiene que juntar lo que vale y pagar la deuda. Esa es la otra opción. Ahora, si no tiene para conseguir los fondos, tiene que esperar hasta el año 50 para que en el jubileo se le devuelva su propiedad. Eso es la idea de redención. Fíjate, 29 al 34, sigue esta idea de la redención. Dice, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad... Estas son las excepciones, ¿ok? Aquí hay dos excepciones para la redención. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla, o sea, rescatarla, hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Aquí hay una excepción. En ese tiempo hay ciudades amuralladas, no todas son amuralladas, pero hay ciertas casas que son parte de la muralla. Esa casa, si tú la vendes, tienes un año para volverla a comprar. Si pasa ese año, ya no la puedes redimir, y ya ni siquiera en el jubileo. Esa casa en la muralla va a quedar para siempre para la persona que lo compró. Hay un año de, no sé cómo llamarle, como garantía, o de ahí de devolver de devolución, no sé cómo llamarle, pero por un año puedes hacer eso. Específicamente en una casa que está en la muralla, ¿no? Ahora fíjate cómo sigue. Donde nos quedamos en el verso 31, ¿verdad? Más las casas de las aldeas, o sea, las que no están en la muralla, no tienen muro alrededor, serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Dice, y el que comprare de los levitas saldrá a la casa de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Aquí está la segunda excepción para la redención, para volver a recuperar. Los levitas, sus propiedades, ellos pueden redimirla cuando ellos quieren. O sea, ellos pueden pagar y, ¿sabes qué? ¿Por qué un levita vendía una propiedad? Tienes que pensar en eso. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas son la familia que Dios llamó para servir en el templo, ¿ok? ¿Quién sostenía a los levitas? La nación completa. Los sostenía con lo que ellos daban. Entonces ellos estaban sirviendo y tenían ciertas cosas, ciertas propiedades que era una provisión por en caso de necesidad. Entonces, ¿por qué un levita tenía que vender algo? Porque el pueblo no estaba dando lo que tenía que dar para sostenerlo. Y tenía que a la fuerza vender sus bienes para vivir. ¿Ves? Entonces la excepción es para ellos, es que en cualquier momento, si ellos tienen los recursos, pueden volver a recuperar esa propiedad. Solo ellos, la casa. Los terrenos de los levitas, dice, jamás se pueden vender. Entonces esas son las excepciones, las casas de las murallas y las de las propiedades de los levitas. Verso 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, ni tendrás temor de tu Dios. Sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Aquí vemos que no podían ellos aprovecharse de la desgracia ajena. Que no por alguien que había empobrecido, porque algo había pasado, tú podías prestarle dinero y cobrarle los intereses que tú querías. O sea, Dios es un Dios justo, ¿ves? No va a tolerar el abuso, sobre todo cuando hay necesidad. Esa es la idea de acá. 39 en adelante dice,
Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, está hablando aquí como alguien que dice, no le harás servir como esclavo. O sea, alguien te podía decir, ¿sabes qué? No tengo ya nada más, me voy a morir de hambre, pues me vendo, o sea, para pagar mi deuda como un esclavo para servirte. Dice, lo va a tomar, pero no como un esclavo. Dice, verso 40, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Hasta el 46 dice, entonces saldrá libre de tu casa y él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos de manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu siervo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros, o sea, no israelitas, que viven entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podéis tener en posesión, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestro hermano, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Aquí vemos acá básicamente es la venta de esclavos, y para Dios la venta de esclavitud de los israelitas no es permitida, mas sí es permitida por parte de Dios de los gentiles. O sea, sí podían tener esclavos no israelitas, pero no que fueran israelitas. Así lo pone Dios. ¿Por qué? Porque dice, yo no los quiero esclavos, yo los saqué de esclavos. Ustedes fueron esclavos por 400 años en Egipto. Entonces yo los estoy sacando, ustedes son libres, pero o dices, la esclavitud es algo como que en el siglo XXI dices, ¿de qué onda? Pero la esclavitud ha existido por milenios, realmente. Y no vamos a hablar porque es un tema como que aparte, pero realmente ves en la Biblia de que, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios, creo que capítulo 7, habla dice, si eres esclavo, o sea, procura tu libertad. Pero, o sea, como que inténtalo, ¿ves? Pero en la época de los discípulos, en la época de Jesús, habían 50 millones de esclavos en el Imperio Romano. Había más esclavos que personas libres. La esclavitud era algo bastante común, no como lo vemos ahora. De hecho, aquí ves los lineamientos y ves en Éxodo y ves más adelante los lineamientos que Dios da para esto. No es así como abuso y dictadura y vamos a matarlos, no es eso. Pero ¿cómo podemos entender un poco esto al contexto de la Biblia? Es que la esclavitud para muchos era la única manera de sobrevivir. O sea, te quedabas sin nada, absolutamente sin nada, y podías decidir morirte de hambre o ser un esclavo y trabajar para alguien y te daban lo que necesitabas y no te morías. Entonces esa a veces era la única salida viable para sobrevivir la esclavitud. Entonces, pero Dios pone restricciones a eso. No hay severidad, no hay injusticia, es así, es así, está todo bien reglamentado. Verso 47, ya para terminar hasta abajo, dice, o si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y su hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiese vendido podrá ser rescatado. Dice, uno de sus hermanos lo rescatará. Aquí está hablando de un israelita que empobrece y no tiene cómo, no tiene nada, y que se vende y se ofrece como un esclavo a un forastero. ¿Qué es lo que procede ahí? Dice que su hermano lo puede rescatar. Dice 49, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de la familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Otra vez el mismo principio del otro. Lo que determina cuánto tiene que pagar es cuánto falta para el jubileo.
o cuánto trabajó. Dice, como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará con él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en estos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son hijos de Israel, son siervos míos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué Dios no permite la esclavitud entre los israelitas? Porque los israelitas se deben a Dios. Dios los compró, los sacó de Egipto, le pertenecen a Él. Por eso no tolera la esclavitud. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? El Redentor. El Redentor. La Biblia dice que Jesús es nuestro Redentor. Y la idea y la palabra de Redentor tiene que ver con este pariente cercano que puede redimir, que puede rescatar a alguien que ha sido vendido como esclavo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué características debía de tener un Redentor? 4. Y con esto ya terminamos. Primero, debía el Redentor tener una relación de sangre con el que iba a redimir. O sea, tenía que ser un pariente cercano. Un pariente cercano. Ahora, Jesús, ¿cómo es cercano a nosotros? ¿Qué hizo Jesús? Jesús se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Tuvo sangre como nosotros. Y se identificó con nosotros haciéndose hombre. Por eso Él está calificado para ser un redentor. Porque se hizo hombre. Gálatas 4, 3 al 5, no vayan ahí, yo se los leo. Dice, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Está usando el mismo vocabulario aquí Pablo que se usa en el Antiguo Testamento, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿por qué Jesús puede ser el Redentor? Porque se identificó con nosotros. Vino a este mundo, nació como hombre, como uno de nosotros. Segunda requisito, el que redimía o el Redentor debía de ser libre. No podía ser otro esclavo, debía de ser libre. Y Jesús no tiene ninguna deuda. Por eso Él podía redimir. Por eso Él nos pudo redimir, porque en Él no hay pecado. Entonces Él puede pagar la deuda y Él puede liberarnos de la deuda porque Él no tiene ninguna deuda. Él es hombre, Él es libre, más bien. Número 3, el Redentor tenía que tener el pago o la cantidad para pagar la redención. Tenía que pagar lo que costaba el liberar a ese hombre. Ahora, Primera de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo pagó nuestro Redentor, nuestro rescate? Con su sangre. Con eso nos compró. Ese fue el pago que Él dio. Más valioso que el oro, más valioso que cualquier cosa que exista, su propia vida. La sangre es sinónimo de vida en la Biblia. Entonces Él compró con su propia vida, nos compró a nosotros. Y número 4, un requisito para el Redentor debía de hacerlo voluntariamente, no podía ir forzado. No podía hacerlo forzadamente, debía de hacerlo por propia voluntad. Y así Jesús dio su vida voluntariamente por nosotros. Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Jesús voluntariamente, Él puso su vida. Él no fue atrapado por los hombres y como que no tuvo escapatoria de la cruz. Él puso su vida en la cruz. Él la puso. El Padre lo envió, pero Él quiso venir también, ¿ves? No es como que 2 contra 1, como que el Padre y el Espíritu Santo contra Jesús y a Jesús no le quedó más que venir. No, Él pone su vida, Él vino porque Él quiso. Porque Él quiso y Él quiso redimirnos para sí. ¿Ves? Ahí está. Entonces muchas cosas donde ves realmente cómo el carácter de nuestro Dios, el carácter de Cristo, lo que es importante para Él y lo que debiese de ser para nosotros, de vivir por otro estándar, no por el estándar de este mundo, sino por el estándar que Él nos llamó a vivir. ¿Oramos?